Gustavo Mena, vicegobernador de la provincia, candidato a diputado nacional de Despierta Chubut. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, Gustavo, yo decía en la apertura que eso es una elección histórica, ¿no? Porque, digo, el debut de la boleta única y además, desde la reforma del 94, de la que usted fue parte, no hubo todavía un referéndum. Es la primera vez que la gente lo vota en esta etapa, hace más de 30 años. Me parece que Sí, la última vez fue en el 93, hace 32 años que no hay una convocatoria a un mecanismo de democracia semidirecta. Y si tomamos a nivel país, en la Argentina pasó una sola vez, en el año 84, cuando el presidente Alfonsín convocó al plebiscito, que en ese caso era no vinculante, era una consulta no vinculante, por el Tratado de Paz y Amistad con Chile. Así que eso en sí mismo es... Coincidimos en una elección que tiene un condimento muy especial, sí, no es una sí. elección de medio término más, eso voy, ¿no? No. Y además, si vamos al contenido, bueno, es nada menos que poner sobre el tapete el tema de los fueros, ¿no? Que el otro día quedó muy claro, está bien, en el ámbito nacional, con el tema de Spert. Sí. Porque el juez que investiga la causa de lavado de activos, narcotráfico y demás, quería allanar el domicilio y oficinas de Spert para, obviamente, secuestrar documentación o dispositivos electrónicos que pudieran aportar prueba para el caso. Pero si hubiese sido vos el requerido, Claro. te cae la policía y te allanan y en este caso el juez le tuvo que pedir permiso a la Cámara de Diputados. Claro. Que en este caso la Cámara de Diputados se lo dio. Pero si entre hubiera sido mayoría pero además, entre que entró el oficio y que fue a las 5 de la tarde y que se aprobó que eran las 9 de la noche, más allá de que es supuestamente secreto, claro, ya estaba enterado, todo pudo el mundo sacar de la casa. Claro. Imaginemos un juez que investiga un robo y que le tiene que avisar al sospechoso, al cual le va a ir a allanar la casa a ver si tiene los televisores robados. Mañana te voy a ir a allanar. Pero además no, hay otro caso de un diputado salteño nacional del kirchnerismo, digamos. A ese hace 6 meses que le entró un pedido similar y la Cámara no lo ha tratado. Pero lo apruebe o no lo apruebe la Cámara, lo que queda demostrado es que hay dos categorías de personas. Aquellos en los cuales ese tipo de medida de pruebas, o peor aún, una pena privativa de la libertad, en la enorme mayoría se cumple así, el juez dispone, y en el otro caso el juez le tiene que pedir permiso a un órgano legislativo, en el caso nuestro a la legislatura, a un consejo deliberante, a una entidad sindical, para poder proceder. Sí, además, y esto es lo que vamos a estar debatiendo, o sea, igualdad ante la ley o no, en una discusión que realmente es importante, es de fondo, y lo va a decidir el pueblo. En definitiva, si uno hoy abre la Constitución y busca el artículo 247 y el 248, está igual que siempre. O sea, esto que aprobó la legislatura recién va a operar como reforma el domingo a la noche si triunfa el sí. Si no, la Constitución quedará como está, con los fueros o la inmunidad de arresto, para decirlo con mayor precisión, vivitos y coleando. Claro, y ya quedaba el ejemplo de Esper. En este caso tiene que ver con un financiamiento de campaña. ¿Expert o el caso Cristina Kirchner? Hoy Cristina Kirchner está presa. Si la sentencia de la Corte hubiese salido después de septiembre, porque ella iba a ser candidata a diputada provincial, seguramente iba a entrar, primero porque ganaron, pero además en primer lugar en una lista sábana entraba, y los fueros se adquieren desde el momento de la elección. Entonces, si la sentencia de la Corte salía a mediados de septiembre, Cristina Kirchner iba a tener una condena firme, pero poder efectivizar esa prisión hubiese dependido de que la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires le concediera el desafuero. Me refería ya, y el caso de Cristina me parece parecido al de Esper. ¿En qué sentido? Que son denuncias de la política, de la corrupción, ¿no? Este tipo de denuncias que por ahí la gente no las sigue tanto, pero hubiera sido un caso de violencia doméstica, violencia de género, otro tipo de cuestiones. Hay un caso en la provincia de Santa Cruz, la legislatura tiene un caso de un diputado provincial que la justicia hizo el requerimiento de desafuero y creo que ya lleva 8 meses y no se trata. A eso voy, ¿no? Que, es decir, esto te protege ante cualquier tipo de cuestiones, porque muchas veces uno puede sospechar que hay denuncias de la política
de un lado y del otro, pero en este caso estamos hablando de la vida privada, estamos hablando de que es Sí, injusto. de delitos comunes. Delitos comunes. Así que voy a eso. Y te quiero preguntar esto, porque mucha gente por ahí me ha hecho el comentario, digo, ya que lo tengo a Gustavo Mena, le voy a preguntar. Dice, pero ¿cómo? Si Mena era constituyente en el 94 y es uno de los que aprobó los fueros, ¿qué ha cambiado en No, estos 30 y pico de años? los fueros están desde la Constitución del 57 y ese capítulo de la Constitución, la verdad que la Convención Constituyente del 94 no lo revisó. Pasaron 30 años, no estaba en la agenda, la verdad. Creo que también el 94 veníamos de 10 años de democracia, hoy ya tenemos 40 años de democracia, como probablemente en el 57 también, porque la Constitución de Chubut es la más extensa en esto. Si uno mira la letra de la Constitución Nacional, los fueros, por lo menos en la letra, están como tales previstos exclusivamente para diputados y senadores. Después pasa que en el caso de los jueces o funcionarios del Ejecutivo, el propio presidente, tienen esa garantía de no remoción, salvo caso de juicio político o jury. Entonces hay como una interpretación extensiva. ¿Y el En dato? en el contexto histórico del 57, que veníamos de un partido proscripto, de persecución a dirigentes A eso iba. sindicales Los y demás, sindicalistas, bueno, tiene porque un mucho le llama la sentido. atención que estén los sindicalistas ahí Sí, en sí, este artículo, sí, ¿no? pero hoy además el tema de la corrupción se volvió algo sistémico en los 90, digamos, y la verdad que los fueros se tergiversaron a posteriori Ahí se notó, claro. en una suerte de guarida Claro. frente a la acción de la justicia. Entonces, pero como todo, las normas, la visión de las normas evoluciona. Pero quiero decir también, porque yo he escuchado que dijeron, bueno, no, pero esto lo plantea el gobernador en un contexto de campaña. No, el gobernador, Nacho, siendo candidato, lo propuso expresamente. Sí. Este tema, Sí, lo dijo. nosotros dijimos, esto va a ser una de las primeras leyes que vamos a proponer para que en la primera oportunidad, que constitucionalmente es la siguiente elección, que es esta, la siguiente elección a la del 23 es la del 25, este tema sea sometido a referéndum. O sea que esto formaba parte expresa de ese contrato que se plantea cuando se hace una propuesta de campaña. Y un dato, por si por ahí la gente, yo sé que con este tema cuesta y no está tan metida, son 2 artículos. El primer artículo alude al gobernador y al vicegobernador, o sea, ustedes. O sea, ustedes tienen esos privilegios hoy y Sí, que en el caso de gobernador y vice son privilegios es más amplio. más intensos porque son inmunidad de proceso, no de arresto. Que esta también era una vieja discusión que se saldó legislativamente en el 2001 porque se entendía que ni siquiera podía ser requerido y que debía desaforarse también en el orden nacional. Después, bueno, hay un consenso de que no es inmunidad de proceso, es inmunidad de arresto. Pero en el caso de gobernador y vice, es inmunidad de proceso. Y esto lo ratificó el Superior Tribunal en un caso, en el caso Bussi. en la pesca. No, era un caso que era una causa vinculada a un hecho cuando él era intendente. Ah, Pero que la denuncia, digamos, se activó siendo gobernador. Y ahí el superior, la Corte Provincial, interpretó la Constitución literalmente sin inmunidad de proceso. O sea que sí, acá es para todo el mundo. En el caso de los sindicalistas, el Superior Tribunal también dictó en su momento fallos diciendo que no era viable constitucionalmente. O sea, puso en tela de juicio ese privilegio. Que aclaremos, estamos hablando de los procesos penales, nadie está hablando del llamado fuero sindical, que en realidad es la tutela sindical, que está en la ley de asociaciones sindicales, de una ley nacional, que por supuesto que eso establece que no puede ser, digamos, despedido o suspendido si no hay un antejuicio de exclusión de tutela sí, sindical. hay una de las críticas que escuché también, ahora vamos a seguir hablando de la campaña y un montón de temas, pero este es muy interesante porque digo, sirve también para que la gente pueda estar a favor o en contra de lo que está escuchando, pero sí que se meta en Es el un tema. debate bien ciudadano, que Pero- por suerte se puede dar, porque hubo quienes plantearon que no se votara. O sea, Claro, en una fueron acción una que acción realmente superior. era una cuestión Asociación de abstracta. Magistrados, ¿no? Sí, entre otros, pero era una cuestión abstracta, porque, digamos, cuando uno va y plantea algo en un tribunal, tiene que haber caso. Y acá no hay caso porque esta norma no está vigente. O sea, esta norma es compleja, es la legislatura aprobando. El sistema de enmienda es el que habilita reformar hasta 2 artículos de la Constitución sin convocar a una convención constituyente. La que hace de constituyente, entre comillas, es la legislatura. Pero para que esa norma adquiera vigencia requiere un actor más, que es el pueblo.
el pueblo votando. O sea que quien tenga un planteo, si esto se aprobara porque triunfa el sí, ahí recién podría haber un planteo de quien considere esto con sus argumentos inconstitucional, porque recién ahí hay una norma, hasta acá no la había. Bueno, sin embargo, se accionó judicialmente y se pretendió que la justicia impidiera o suspendiera esta convocatoria electoral. O sea, la verdad, un mensaje institucional diciendo no quiero que el pueblo vote. Sí, no, y completó con esto. Escuché ese argumento de que esto se iba a usar como una herramienta de persecución. Como si la justicia en realidad fuera una herramienta... Pero no veo, la verdad que, o sea, sí, por opiniones más. La inmunidad de opinión no está en tela de juicio. Es la inmunidad, es la inmunidad de arresto. No, pero decir ese argumento realmente sorprende que lo diga, que no lo dicen los jueces, lo dijeron un grupo de jueces, porque eso supone entonces, digamos, supone algo gravísimo, que es que hay jueces que están dispuestos a usar su poder como una herramienta de persecución, porque el gobernador no mete preso, el Poder Ejecutivo no mete preso, el único que dispone la privación de la libertad de una persona es un juez. Y bueno, la verdad que sí, es un argumento medio extraño, ¿no? Bueno, nos fuimos con este tema que a mí me parece muy interesante porque va a estar esta boleta en todas las mesas en Chubut y hay mucha gente se la va a encontrar. Algunos espero que lleguen la mayor cantidad posible bien informada, pero por ahí muchos puede ser una sorpresa porque es algo totalmente novedoso. Lo que es novedoso también es la boleta única y para todos. O sea, es una primera experiencia que podemos tener experiencias en otras provincias, cómo ha ido, etcétera. Pero la verdad que, a ver, cómo la gente la va a interpretar y cómo va, sin subestimar, ¿no? Pero es nuevo, es la primera vez. Es un instrumento nuevo, es como cuando, no sé, pasamos del cajero humano al automático, cuando vienen las terminales de autoservicio o la app en el teléfono. Para ustedes hacer campaña ha sido distinto, sí, ¿o no? Sí, es distinto, es un cambio de chip. Para el elector va a ser lo mismo siempre en las capacitaciones y demás, que hemos hecho muchas. Ejemplificamos, es igual, hay que buscar en el padrón, en qué escuela, en qué mesa, hacer la fila en la mesa. La primera sorpresa o novedad va a ser que la mesa está dentro del aula, no está en el pasillo. Y ahí, bueno, uno entrega el DNI y ahí viene la novedad, que es que no te van a dar un sobre, te van a dar las boletas. El presidente de mesa te va a dar y te van a estar viendo la boleta de donde están todos los candidatos a diputados, porque esta elección nacional es solo de diputados. En la del 27 la boleta va a estar todos los candidatos a presidente, todos los candidatos a senador, todos los candidatos a diputados. Y después nos va a dar la boleta de este referéndum, en donde está la pregunta constitucional, es ¿usted está de acuerdo con eliminar los fueros sí o no? O sea, no es como en el plebiscito del 84 que uno entraba y agarraba del piloncito del sí o del piloncito del no, marca el sí o el no. Están transcriptos los artículos con la modificación propuesta. Y en el caso de Trelew, Rawson, Gaiman, Dolabon, todo lo que es la circunscripción judicial Trelew-Rawson, también hay una boleta única con todos los candidatos de representante popular en el Consejo de la Magistratura. O sea, en esta zona va a haber 3 boletas únicas. En otras, como Comodoro, va a haber 2. En Madrid va a haber 3, porque no elige Consejo de la Magistratura, pero ahí hay también una enmienda, un referéndum por una modificación de la Carta Orgánica Municipal para elegir por sí o por no una reforma para habilitar el voto desde los 16. Bueno, nos detuvimos bastante, creo que valía la pena en la introducción de cómo va a ser la elección. Ahora metiéndonos un poco en el tono de la campaña, en lo que ustedes plantean como propuesta política ante el resto de la propuesta, el gran desafío que tiene la boleta de ustedes es, si se quiere, provincializar la elección, es decir, traerla, ahí a nivel nacional uno nota esa grieta, ¿no? Y de hecho, en los spots de campaña de un lado y del otro tenés el justicialismo y tenés el gobierno nacional que tratan de jugar ese juego que es el que conviene en eso, y lo que se busca, lo veía yo cuando lanzaron el espacio, decir, no nos dejemos llevar por esas discusiones, acá tenemos una mirada. De hecho, hay un gobierno con otro color político. Bueno, ¿cómo prende ese mensaje en la gente? ¿Cómo prende muy bien, porque ha sido un gobierno provincial muy presente. La gente también creo que empieza a tener claro que esa grieta no le sirve a nadie, salvo a los que sacan provecho de esa grieta. Ya llevamos muchos años. Y la verdad que el gobierno provincial ha tenido una presencia muy activa. Por supuesto que falta muchísimo, pero si uno repasa este año y 8 meses, la verdad que objetivo número 1, recuperar el derecho a la educación, que los chicos vuelvan a las clases.
El año pasado se logró cumplir, después de muchos años, 5 años, el calendario de 180 días. Se puso en marcha un plan de alfabetización para recuperar todo ese tiempo perdido que viene dando muy buenos resultados. Se dirá, sí, hubo incidencias, que una caldera no funcionaba, que había, por supuesto, pero se resolvieron. Y por supuesto que iba a pasar eso. Tenemos el candidato del kirchnerismo que recorre la provincia señalando que esto, que lo otro, y bueno, y por supuesto que hay problemas que remontar si la dejaron destruida la provincia. Si la dejaron sin obras de infraestructura, o peor, con obras iniciadas, pagadas y a veces ni siquiera iniciadas, inconclusas, con los chicos que no tenían clases, con los sueldos escalonados, con una deuda monumental. Por supuesto que remontar todo eso toma tiempo, pero pese a todo eso, pese al desastre que dejaron, porque repito, hacen señalamientos como que hubiesen dejado acá un cantón suizo que había que simplemente en piloto automático administrarlo. No, dejaron un desastre. Dejaron una provincia fundida, dejaron una deuda escandalosa que nos va a acompañar, por ejemplo, la del BOCADE hasta el 2030, que implica erogar cada año en repago de esa deuda, que fue una deuda además que no sirvió para capitalizar, no tiene un correlato en infraestructura, fue puro gasto corriente, corrupción. Bueno, son 150 millones de dólares por año que hay que erogar para repagar esa deuda. Imaginemos cuántas más cosas se podrían hacer, incluso en términos de remuneración de agentes estatales, pero obras de infraestructura, hospitales, comisarías, rutas, si esos 150 millones, en lugar de tener que girarlos a los acreedores de ese fondo que recauda, que está en Nueva York, porque además pactaron ley de Nueva York, jurisdicción de Nueva York, estuvieran disponibles. Pero además dejaron la del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, esa deuda criminal gestada entre Alberto Fernández, Sergio Massa y las autoridades de Chubut, porque Chubut absorbió prácticamente el 70% de ese fondo fiduciario, que a valores de hoy serían más de 250 mil millones de pesos, pero que los difirieron todos los vencimientos para el año 2025, para que pagara el que seguía, ¿no? Y además que había que pagarlos todos juntos prácticamente porque ese fondo fiduciario se extinguía en marzo, abril del 2024. Y eso, pese a toda esa adversidad, se pudo normalizar la situación financiera, se pudo encarar esa deuda que era una bomba de tiempo, porque, repito, 250 mil millones de pesos es más que todos los otros vencimientos anuales que estaba comentando por la otra deuda, por el BOCADE. Y ahí, porque por primera vez en mucho tiempo hubo un planteo firme, un posicionamiento firme del gobernador, no ahora que Milei está de capa caída, sino cuando estaba en el tope de la consideración popular, cuando nos retuvieron la coparticipación, hubo un posicionamiento firme, hubo una estrategia judicial y eso permitió un acuerdo que implicó reducir la deuda a la mitad, una quita en la mitad, cambiar el perfil de la deuda, lograr un año de gracia y otros intereses, un perfil distinto de vencimientos y lo más importante, compensar los vencimientos con obra pública nacional de infraestructura vial, que ya estaba asumido que el gobierno nacional no lo iba a hacer, iba a seguir el abandono, que no empezó con Milei, el abandono venía de antes, la Ruta 40 no se perforó en el tramo Tamarisco-Facundo desde el 10 de diciembre del 23, ya venía destruida, y fue así que se pudo convenir a que se haga cargo la provincia con fondos propios de la autovía eterna esta de Madre-Intreleu, del tramo Tamarisco-Facundo de la Ruta Nacional 40, del tramo de la llamada Malla 632 de la Ruta Nacional 40 y Nacional 259, que va desde la estancia La Paulina y al norte de Gobernador Costa hasta 5 esquinas entre Belín, de la trama urbana de la Ruta Nacional 3, y todas esas obras están licitadas y en el caso de la autovía Madre-Intreleu ya terminada desde ayer, el tramo central, esos más de 15 kilómetros que tenían un solo carril por lado. O sea, además quedó demostrado que se puede hacer, que se puede honrar la palabra, que se puede cumplir después de 20 años de desidia, de abandono, de corrupción, con lo que hubiese sido con fondos que de otra manera hubiese que haberlos transferido al Tesoro Nacional, a Buenos Aires. Bueno, se convirtieron en asfalto. Y además otras obras no incluidas en ese acuerdo que pudieron concretarse después de muchos años de estar pendientes. El muro de protección costera del Hospital Alvear en Comodoro,
que se llevaba puesto toda esa zona costanera. Años estuvo. Bueno, se terminó. Hace ya un mes que quedó inaugurado o más. El resonador en el Hospital Regional Comodoro. El sistema público de salud de Chubut, pese a que a estos que hablan que ahora tienen las soluciones para todo, nunca dotaron al sistema público de salud de Chubut de un resonador. Y no se concretaba el del Hospital Regional Comodoro también por abandono, por no encarar la obra civil de ampliación del hospital. Bueno, está listo, hecho, funcionando. La estación transformadora, la ampliación de la del Coihue, los problemas recurrentes de suministro eléctrico en toda la zona de la comarca, terminado. El nuevo edificio de la brigada de incendios también ahí en Golondrinas, en la zona de la comarca, terminado. Sí. En pocos días más va a quedar terminado el hospital de alta complejidad de Trelew. ¿Cuánto tiempo? La Escuela de Biología Marina en Comodoro. 3, 4 años estuvieron con el edificio clausurado porque no hacían la obra, tenían a los chicos desparramados por distintas escuelas de Comodoro. El gobernador se comprometió, el ciclo lectivo 2025 arranca en esa escuela, vamos a hacer la obra, y arrancó en 2025 el ciclo lectivo. Solo faltaban 2 laboratorios y un par de aulas que se terminaron, ahora se inauguraron en septiembre. En breve va a estar la planta desalinizadora de Pirámides. La obra, ¿cuántas veces se habló para regular el caudal del Sénger? Se pasaban declarando emergencias hídricas, pero no hacían el azud a la salida del lago Fontana, donde arranca el Sénger. Estuve ahí hace 3 semanas. La única obra nacional que queda en pie, porque esas son fondos nacionales, la única. Bueno, digamos. pero había que hacerla, y la provincia tenía que hacer el proyecto y no se hacía el proyecto, y ahí se está hormigonando. Me hizo todo el repaso. Pero el sistema de gasoductos, hay 15.000 usuarios que no pueden tener una conexión nueva, o sea, no se pueden habilitar conexiones nuevas, porque estaban la planta compresora de Sénger y la segunda de Costa, estaban arrumbadas en Rosario. El gobernador se puso el tema al hombro, convino con los gobernadores de Neuquén y Río Negro, ahí están en obra, en abril van a estar listas, pero tampoco era suficiente con eso, porque el gas que lleva el gasoducto patagónico, que arranca en Cerro Dragón, es insuficiente. Había que vincular el patagónico con el gasoducto San Martín, que es como la ruta 3 del gas, el que trae el gas de la cuenca austral. Años estuvieron hablando de esa obra. Está lista la vinculación, con lo cual va a haber una garantía de suministro de gas para los que tienen conexión, y además va a haber 15.000 conexiones nuevas. Y podríamos seguir enumerando las estaciones de televisión. Entonces, creo que esto, más también haber vuelto la mirada sobre la producción, con leyes como la de promoción de inversiones turísticas, de promoción de la industria naval, me parece que habla de un nuevo paradigma, y me parece que la sociedad esto lo tiene muy claro. Porque también está muy claro que no podemos volver a ese pasado que condenó a Chubut a un lugar, la verdad, vergonzoso en lo institucional, en lo educativo, en lo económico, en lo financiero, en la absoluta carencia de obras de infraestructura. Gustavo, bueno, este repaso que le permití hacerlo, porque la idea también es que ustedes puedan explicar qué es lo que proponen, muestra que están de alguna manera plebiscitando la gestión. Usted, vicegobernador en La Boleta, es una manera de decir, acá está la gestión, para que la gente lo puedan manifestar en las urnas. Pero el otro tema, que la otra lista, ya que usted estaba hablando de lo que es el universo justicialismo, es que acá se votan diputados. Y lo que le están diciendo a los electores es, no, miren cómo votan los diputados de Nacho Torres, son los mismos que los otros. Son los mismos. Si usted quiere votar en contra de mi ley, no le ponga un voto a Despierta Chubut, porque termina votando con el oficialismo nacional. Ese es uno de los argumentos, como repasando. Es un argumento falso. El voto de los diputados que representan al oficialismo del Chubut ha sido un voto estratégico, priorizando los intereses de la provincia, no estando atentos a la orden que le dictan desde el lugar de encarcelamiento de Cristina Kirchner. Es un voto que tiene en cuenta los intereses de la provincia, y por eso hubo cosas que se acompañaron y cosas que no. Se ha hecho toda una campaña con oportunismo, señalando a Ana Clara por el tema de los jubilados, por ejemplo, y ella rechazó el veto. Cuando fue el tema de discapacidad tenía un proyecto mucho mejor, porque el proyecto que se aprobó y que después acompañó el rechazo del veto porque no prosperó, el proyecto no era de emergencia, era un sistema de actualización de las prestaciones consolidado en la ley. Lo que propuso el kirchnerismo fue una norma de emergencia que vence en diciembre del 26, o sea, en diciembre del 26 vamos a tener el mismo problema. Pero se machaca sobre esto.
Y se olvidan, yo era diputado nacional cuando se suspendió, lo primero que hizo Alberto Fernández cuando asumió fue suspender la fórmula de actualización de los haberes jubilatorios y daba los aumentos por decreto. Y él le tronchó casi el 50% en términos reales a los jubilados. Y yo no vi a ninguno de los que ahora hablan cuestionando eso. Tampoco cuestionaron cuando Cristina Kirchner vetó, porque esto hay que decirlo, vetó la ley del 82% móvil, y nadie fue como ahora tan activo en rechazar vetos. Se la pasaron gobernando por decretos de necesidad y urgencia. Fue el récord de decretos de necesidad y urgencia del gobierno de Alberto Fernández. Yo integraba la comisión bicameral de DNU. Y la verdad que fue, digamos, una convalidación constante de parte de los que hoy hablan desde el lado de la República y la Constitución. Y cuando fue el momento de la fórmula de actualización, que finalmente, después de tenerla congelada 1 año y medio, lo mandó, no tuvo en cuenta la inflación en un país que en ese momento tenía la tercera tasa de inflación más alta del mundo. Y los que antes lloraban y tiraban piedras y se hacían los sensibles en los canales de televisión, cuando se trató esa ley, levantaron la manito. Fue el mismo día, me acuerdo, que la ANSES le reconoció a Cristina Kirchner 3 jubilaciones. O sea, mientras se reconocían esas 3 jubilaciones, a los jubilados le votaban una fórmula que no tenía en cuenta la inflación. Y así fue que perdieron. Entonces yo creo que estas cuestiones hay que ponerlas en su justo término. En el caso de Ana Clara, como también Edith en el Senado, cuando en la ley bases tenía un capítulo que destruía la industria pesquera nacional, ponía en riesgo 60.000 puestos de trabajo, fue el gobernador de Chubut, fue Nacho, y fueron estos legisladores los que digamos, lideraron la oposición a ese capítulo, que lo tuvieron que bajar. Cuando se planteaba el tema del capítulo hidrocarburífero en esa misma ley, fueron los que lo hicieron modificar y recuperamos además la potestad sobre el recurso, porque no nos olvidemos que estos que ahora hablan consintieron el barril criollo, que para simplificar lo que era el barril criollo, un precio ficticio para el barril, que la mayor parte del tiempo estaba por debajo del valor de mercado. Consecuencia, la provincia de Chubut le subsidiaba la nafta a Buenos Aires. La provincia perdió más de 1.500 millones de dólares de regalía por ese invento kirchnerista que aceptaron sin chistar y sin plantear nada en la Cámara de Diputados de la Nación o en el Senado desde ese lugar. O días pasados votaron en contra del dictamen de prorrogar la ley de renovables, la ley Guinle. Creo que además un insulto a la memoria del senador Guinle, que fue el gestor de una ley que permitió que Argentina pasara de no tener casi renovables en su matriz energética a cumplir la meta del 20%, a que Chubut sea la provincia con mayor capacidad instalada. Entonces, la verdad que plantearlo desde esa perspectiva, yo creo que tenemos que acostumbrarnos que los legisladores nacionales, sean senadores o diputados, lo que tienen que tener es la camiseta de la provincia puesta y votar desde ese lugar. Gustavo, bueno, y lo escuchaba atentamente y está claro ese mensaje hacia quién está dirigido. Pareciera como que hay una polarización, una mirada muy centrada en esa boleta del justicialismo, usted decía el kirchnerismo, en fin, ese universo. Pero la última elección nacional en Chubut la ganó la Libertad Avanza. Ese también me parece que es un rival fuerte, ¿no? Está bien, no está Milei en la boleta, en este caso, ¿no? Que me parece que sí, creo que en el 23 hubo un efecto arrastre, pero bueno, nosotros hablamos de salir de esa polarización. ¿Cuál es el mensaje al votante respecto a esa otra boleta? Es falsa. Bueno, a ver, yo creo que no ha habido una respuesta, o sea, esta negativa cerrada, por ejemplo, a tener un esquema de desarrollo de infraestructura para el país, de pensar en la microeconomía, en la realidad, en lo que padece cada una de las personas en cuanto a sus ingresos. Está muy bien el orden fiscal, está muy bien bajar la inflación, eso no lo puede discutir nadie, pero hay que tener una visión productivista. No compartimos para nada un Estado en retirada en sus obligaciones más esenciales: discapacidad, salud, educación, infraestructura para el desarrollo. La verdad que esa mirada federal está ausente y es difícil debatirla en el plano provincial, porque la verdad que también los representantes o el representante que tiene en el Congreso no da este tipo de debates, uno no lo ve dando explicaciones, ni siquiera defendiendo más allá de los eslogans
en la propia campaña incluso, no se ve una agenda discursiva que permita establecer una confrontación de ideas. Bueno, y para el cierre me gustaría una mirada suya a algo que estaba pasando hoy, que marca también cómo se Creo mueve. además que esa cuestión, repito, fue un fenómeno disruptivo desde los márgenes. Evidentemente eso expresaba también Sí, una un bronca, momento, sí. un hartazgo en donde Chubut estaba incluida porque tenía un gobierno que venía siendo un desastre desde hace muchos años, que había puesto en jaque la educación, más que en jaque, había destruido el sistema educativo, había generado un desastre con el empleo público, con el pago escalonado, se había retirado absolutamente de la obra pública. Bueno, me parece que después también, este año y medio, también confrontó al gobierno nacional con muchas situaciones. Cuando se habla de la fiesta de Olivos en el gobierno de Alberto como una suerte de quiebre, de ruptura de un contrato que había entre gobierno y pueblo, ¿no? Bueno, el gobierno nacional de alguna manera tuvo sus fiestas de Olivos, tuvo Sí, el Cryptogate, sí. ni hablar ahora el tema vinculado a Spert, la Claro. situación del Andís, Spanuolo. Me parece que hay muchas cuestiones que también han hecho perder esa frescura y Sí, el mensaje anticasta que había y- que quedó como ahora medio bueno, y desdibujado, la ¿no? verdad, esa negativa cerrada a dar explicaciones o a dar una respuesta solvente sobre esas cuestiones. Bueno, te dicen, no, Spanuolo está todo bien, se lo echa, pero bueno, después te dicen que fue la inteligencia artificial. Bueno, me parece que eso también está en la balanza, porque todas esas promesas digamos, de algo nuevo, bueno, a poco de andar, se vio que más o menos son los mismos personajes que también formaron parte de otros gobiernos. No, y le quería preguntar por el hecho político que se viene dando, pero hoy tuvo un hecho puntual, que es el espacio político que integra el gobernador de Chubut, Provincias Unidas, hoy ahí con Martín Lustó. O sea, ahí el radicalismo, la pregunta sería esta, ¿sí? ¿Te parece que hay que dar una discusión de acá al 27, pero teniendo en cuenta los posicionamientos, uno ve al PRO, por un lado, con una relación con el gobierno nacional, pero el radicalismo y estos gobernadores, No, pero ¿no? todos los espacios hay toda una transversalidad y un reacomodamiento. Provincias Unidas es un espacio en gestación, en donde hay gobernadores que provienen del peronismo, como Yarlora, como Vidal, si bien con matices Sí, provinciales, pero provienen de ahí, del radicalismo, no es lo de hoy una novedad. Está Carlos Sadir, gobernador de Jujuy, Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes, Maximiliano Puyaro, gobernador de Santa Fe, son todos figuras del radicalismo. Nacho es del PRO y también el PRO tiene su debate interno. No están todos conformes ni alineados de hecho, no hay alianzas en todas las provincias que repliquen la que hay en Cava o provincia de Buenos Aires. Por eso digo que también al interior de los partidos hay una comprensión de esto y por eso también en la provincia confluyen en Despierta Chubut radicales, pro y también peronistas, y también espacios provinciales como el PACH o vecinalistas. La gran mayoría de los intendentes, que provienen también de otros espacios que no integraron la alianza Juntos por el Cambio en el 2023, también están acompañando esta propuesta. bien. Bueno, Gustavo, gracias por habernos visitado. La expectativa para el domingo, para el 26 de octubre, y sobre todo que la gente vaya a votar, que lo charlábamos en la previa. Ustedes tienen la expectativa de que va a haber una buena participación, ¿no? Yo tengo esa impresión, me parece que Que lo que se ha los visto a nivel fenómenos de las país, elecciones claro, provinciales adelantadas son una cosa y la elección nacional, eh, en definitiva, siempre anda rondando el 70%, y bueno, es una impresión intuitiva en todo caso, veremos si se confirma. vamos a ver, ojalá que sí, Ojalá que que la sí. gente vaya a votar y que haya un lindo domingo de elecciones en la provincia. Gracias por habernos visitado, y bueno, después estaremos ese domingo analizando lo que nos marque el pueblo, que es el que decide, que tiene la última palabra, ¿no? Gracias por venir. Gracias.